El hambre nunca te abandona. Se asienta en tu vientre como una piedra fría, royendo tus entrañas hasta que olvidas lo que se siente estar verdaderamente lleno. Mi nombre es Kaelen, y no tengo apellido porque los huérfanos en el inframundo de Necromunda no ganan tales lujos. Somos los niños olvidados de un mundo olvidado, criados con almidón de cadáveres y agua reciclada, enseñados que la supervivencia es la única virtud y que el mañana es un privilegio reservado para aquellos lo suficientemente fuertes como para arrebatárselo a los débiles. Tenía 7 años cuando aprendí que la protección del emperador no se extiende a las profundidades donde alimañas humanos compiten por las mismas sobras de sustento. Ese fue el día que vi morir a mi madre de putrefacción pulmonar, su cuerpo finalmente sucumbiendo a décadas, respirando los vapores tóxicos que surgen de las piscinas químicas en el sector Tertius. Había trabajado en las plantas de filtración desde que tuvo edad suficiente para sostener una llave inglesa, sus pulmones disolviéndose lentamente desde adentro, mientras ganaba apenas los tronos suficientes para mantenernos vivos a ambos una semana más. El orfanato de Colmena Secundus era un monumento a la eficiencia imperial y la miseria humana combinadas en una sola institución. 3000 niños hacinados en una instalación diseñada para la mitad de ese número, supervisados por abades instructores cuya fe en el emperador solo era igualada por su convicción de que el sufrimiento forjaba carácter en los jóvenes. El edificio en sí era una manufactoría reconvertida. Sus pasillos, resonando con las oraciones de niños demasiado jóvenes para comprender las palabras que recitaban, pero lo suficientemente mayores como para temer las consecuencias de permanecer en silencio durante las devociones. Despertábamos cada mañana en la 4ª hora al sonido de aguijones eléctricos crepitando contra la rejilla metálica que servía como suelo de nuestro dormitorio. 60 niños compartían un espacio del tamaño de un contenedor de carga, durmiendo sobre esteras tejidas de fibras proteicas, recicladas y cubiertas con mantas que proporcionaban más confort psicológico que calor real. Los afortunados dormían cerca de los conductos térmicos que transportaban calor residual de las manufactorías debajo. Los desafortunados aprendían a apiñarse para sobrevivir, creando grupos humanos que generaban apenas el calor suficiente para prevenir la muerte por exposición durante los ciclos fríos. El desayuno consistía en un cuenco de papilla de almidón de cadáveres, saborizad con nutrientes sintéticos que proporcionaban las calorías mínimas requeridas para mantener funciones biológicas básicas. El sabor era indescriptible, una combinación de proteína reciclada y aditivos químicos que hacían que cada comida se sintiera como un castigo por el crimen de tener hambre. Comíamos con las manos porque los utensilios eran considerados lujos innecesarios que podrían convertirse en armas por niños, lo suficientemente desesperados como para pelear por porciones adicionales. El abad instructor Mordian leía del credo imperial mientras comíamos, su voz resonando por el vasto salón, mientras 3000 niños luchaban por consumir sus raciones antes de que el siguiente grupo fuera traído para alimentarse. Las oraciones hablaban del amor del emperador por toda la humanidad, de su protección extendiéndose a cada rincón de la galaxia, del deber sagrado que ligaba a cada ciudadano imperial
a servir el bien mayor. Estas palabras no significaban nada para niños cuyo cada día era una lucha contra la inanición, pero aprendimos a pronunciarlas convincentemente, porque la alternativa era ser seleccionado para instrucción adicional en los niveles del sótano, donde los gritos resonaban a través de los sistemas de ventilación. Después de las oraciones matutinas venían las asignaciones de trabajo. El Adeptus Administratum había calculado que los niños entre las edades de 7 y 14 años podían realizar labor útil durante un promedio de 12 horas por día, mientras mantenían suficiente salud para evitar convertirse en un drenaje para los recursos médicos. Los niños mayores eran enviados a las instalaciones de clasificación, donde separaban materiales reciclables de las montañas de desperdicios que se acumulaban en el inframundo. Los más jóvenes, incluyéndome a mí, eran asignados a deberes de mantenimiento que nos llevaban a espacios demasiado pequeños para que los trabajadores adultos accedieran. Mi asignación particular involucraba arrastrarse a través de los sistemas de ventilación que transportaban aire desde los niveles superiores hasta las profundidades donde vivíamos. Los conductos apenas tenían el ancho suficiente para el cuerpo de un niño y estaban llenos de filtros que debían limpiarse a mano para prevenir el fallo completo de los sistemas de procesamiento atmosférico. El trabajo era peligroso más allá de toda comprensión, requiriendo que navegáramos a través de espacios donde un solo error podría resultar en una caída de cientos de metros o exposición a gases que disolverían el tejido pulmonar en minutos. Los otros niños en mi detalle de trabajo se convirtieron en mi familia en todas las formas que importaban. Mira, cuyos padres habían muerto en una guerra de pandillas cuando ella tenía 4 años, me enseñó qué secciones de los conductos eran seguras para descansar y cuáles llevaban corrientes eléctricas que podían detener un corazón. Yorick, abandonado en las puertas del orfanato siendo un bebé, me mostró cómo identificar la composición química de diferentes gases por su olor y sabor. Bex, quien había nacido en el orfanato y nunca había conocido otra existencia, podía navegar todo el sistema de ventilación con los ojos cerrados y guiar a los equipos de trabajo por las rutas más seguras hacia sus áreas asignadas. Nos cuidábamos unos a otros porque nadie más lo haría. Cuando Mira desarrolló la enfermedad de la tos que venía de la exposición prolongada a solventes industriales, nos turnamos para hacer Satyusa, para prevenir que los abades instructores notaran su productividad declinante. Cuando Jorik se rompió el brazo cayendo de una sección dañada de conductos, lo entablillamos usando materiales rescatados de los suministros de mantenimiento y lo cubrimos hasta que el hueso sanó incorrectamente pero funcionalmente. Cuando Bex comenzó a mostrar signos de los temblores nerviosos que afectaban a niños que habían inhalado demasiado vapor de mercurio, lo guiamos lejos de las peores secciones de aire contaminado y compartimos nuestras raciones para ayudar a su cuerpo a combatir el envenenamiento por metal. Los lazos que formamos eran más profundos que la sangre porque eran elegidos en lugar de heredados. Éramos hermanos y hermanas por decisión, en lugar de por nacimiento, unidos por el sufrimiento compartido y el entendimiento de que nuestra supervivencia dependía de la cooperación mutua. Los abades instructores fomentaban la competencia entre nosotros, ofreciendo raciones ligeramente más grandes a aquellos que completaban sus asignaciones más rápido o más minuciosamente.
pero aprendimos a subvertir su sistema, compartiendo recompensas equitativamente y asegurando que los más débiles entre nosotros recibieran la ayuda que necesitaban para cumplir con los estándares mínimos de rendimiento. La educación en el orfanato consistía en adoctrinamiento religioso combinado con entrenamiento técnico básico diseñado para prepararnos para vidas de servicio útil al Imperium. Aprendimos a recitar el credo imperial de memoria, a identificar los símbolos de varias organizaciones imperiales y a realizar los gestos rituales que demostraban reverencia apropiada por la autoridad. Más prácticamente, nos enseñaron matemáticas básicas necesarias para calcular cantidades y medidas, principios de ingeniería rudimentarios requeridos para el trabajo de mantenimiento, y conocimiento médico elemental que nos permitiría tratar lesiones sin requerir intervención profesional. Las lecciones se conducían en salones tan grandes que los niños en las filas traseras apenas podían oír la voz del instructor, usando libros de texto que habían sido copiados y recopiados tantas veces que secciones enteras eran ilegibles. Garabateábamos nuestras letras en pizarras hechas de baldosas rotas del suelo, usando fragmentos de metal como implementos de escritura, porque los estilos reales estaban reservados para los hijos de ciudadanos que podían permitirse materiales educativos apropiados. El hermano Lexicanum Thorn, el instructor superior, era un sacerdote de la eclesiarquía fallido cuya incapacidad para inspirar fe en adultos había llevado a su asignación enseñando a niños que no tenían opción más que escuchar. Sus sermones se enfocaban en la necesidad del sufrimiento como un camino hacia la purificación espiritual, las virtudes de aceptar la posición asignada en la jerarquía imperial y los peligros planteados por pensamientos heréticos que cuestionaban la sabiduría de aquellos colocados en autoridad sobre nosotros. Pero entre las lecciones oficiales, nos enseñábamos unos a otros el conocimiento que realmente importaba para la supervivencia. Cómo identificar qué secciones del inframundo estaban controladas por diferentes pandillas y cómo evitar territorios donde los niños eran reclutados como soldados prescindibles o peor. Qué comerciantes podían ser confiables para proveer comida real a cambio de materiales rescatados y cuáles engañarían a los huérfanos sin vacilación. Cómo reconocer los signos de varias enfermedades que se propagaban por las condiciones de hacinamiento y qué podía hacerse para tratarlas usando materiales disponibles para aquellos sin acceso a cuidado médico apropiado. Los niños mayores, aquellos acercándose a su 14º cumpleaños, cuando serían transferidos a asignaciones de trabajo adulto, servían como nuestros maestros reales en asuntos de supervivencia práctica. Pasaban conocimiento que había sido acumulado a través de generaciones de niños huérfanos, entendimiento duramente ganado sobre cómo navegar un mundo que nos veía como recursos prescindibles en lugar de seres humanos merecedores de cuidado o consideración. Sera, quien tenía 13 años y había sobrevivido más tiempo que la mayoría de los niños en su detalle de trabajo, nos enseñó la importancia de siempre conocer la ubicación de la salida más cercana en cualquier espacio que entráramos. El inframundo era propenso a colapsos estructurales súbitos, derrames químicos y violencia de pandillas que podían convertir áreas seguras en trampas mortales en minutos. Los niños que desarrollaban el hábito de notar rutas de escape sobrevivían más tiempo que aquellos que se enfocaban únicamente en completar sus tareas asignadas. Marcus, cuyo 15º cumpleaños se acercaba rápidamente, compartió lo que había aprendido sobre las varias organizaciones que reclutaban de los orfanatos.
La Guardia Imperial tomaba niños que mostraban aptitud para seguir órdenes sin cuestionamiento. El Adeptus Mechanicus seleccionaba a aquellos que demostraban entendimiento de sistemas técnicos. La eclesiarquía elegía niños cuya devoción parecía genuina, en lugar de representada para el beneficio de observadores. Pero lo más valioso eran las advertencias sobre los reclutadores que venían en la noche, representantes de organizaciones que los abades instructores nunca mencionaban en sus briefings oficiales, los traficantes de carne que suplían pozos de gladiadores con luchadores demasiado jóvenes para entender para qué estaban siendo reclutados. Los líderes de pandillas que necesitaban soldados prescindibles para guerras peleadas en las partes más profundas del inframundo, donde las bajas se medían en porcentajes en lugar de vidas individuales. Los cultistas que buscaban niños, cuya desesperación los hacía vulnerables a promesas de poder o propósito, que venían a precios que solo se volvían claros después de que los compromisos habían sido hechos. Las noches eran la peor parte de nuestra existencia, cuando el trabajo estaba hecho y las oraciones completadas y éramos dejados solos con nuestros pensamientos en espacios demasiado abarrotados para privacidad, pero demasiado grandes para confort. La oscuridad que llenaba el inframundo no era la oscuridad limpia de la noche natural, sino algo espeso y opresivo, que parecía llevar susurros de amenazas que podrían o no ser reales. Nos contábamos historias unos a otros para pasar el tiempo y distraernos del hambre que se intensificaba una vez que la actividad física se detenía y nuestros cuerpos tenían tiempo para registrar su estado vacío. Algunos niños compartían memorias de padres o hermanos que habían conocido antes de llegar al orfanato, aunque estas historias se volvían más nebulosas y más idealizadas con cada narración, hasta que ya no guardaban semejanza con cualquier realidad que pudieran haber descrito originalmente. Otros creaban fantasías elaboradas sobre las vidas que vivirían una vez que completaran sus obligaciones de servicio y ganaran el derecho a la existencia independiente. Estos sueños eran cuidadosamente elaborados para permanecer dentro de los límites de lo que el sistema imperial teóricamente podría permitir, porque historias que sugerían insatisfacción con el orden establecido podían ser reportadas a los abades instructores por niños, esperando ganar favor a través de la demostración de lealtad ideológica apropiada. Mi propia contribución a estas sesiones nocturnas era una historia que inventé sobre mi padre, un hombre que nunca había conocido, pero que se volvía cada vez más heroico con cada narración. En mi imaginación, era un oficial de la Guardia que había muerto gloriosamente en batalla contra los enemigos del Imperium. Su sacrificio, asegurando la seguridad de mundos enteros, mientras ganaba un lugar en la corte celestial del emperador. La historia era ficción pura, pero proporcionaba consuelo a niños que necesitaban creer que su existencia tenía alguna conexión con propósitos mayores que la mera supervivencia. La realidad era que no sabía nada sobre mi padre, excepto que no había estado presente durante los meses finales de vida de mi madre. Podría haber sido un veterano de la Guardia, o un miembro de pandilla, o simplemente otro trabajador del inframundo, cuya relación con mi madre había sido demasiado breve para resultar en cualquier conexión duradera. La incertidumbre era más soportable que el conocimiento de que probablemente había sabido de mi existencia y elegido no involucrarse en mi crianza. La enfermedad era una presencia constante en nuestras vidas,
propagándose por los dormitorios abarrotados con la eficiencia de una campaña militar. La dolencia más común era la putrefacción pulmonar que había matado a mi madre, una condición causada por la exposición prolongada al aire cargado de químicos que llenaba los niveles inferiores de la colmena. Los niños que desarrollaban los síntomas tempranos, una tos persistente acompañada de esputo sangriento, típicamente estaban muertos en meses, mientras sus sistemas respiratorios gradualmente se disolvían desde adentro. Pero la putrefacción pulmonar era solo la más visible de las condiciones que reclamaban nuestros números con regularidad constante. La desnutrición debilitaba los sistemas inmunes hasta que infecciones menores se volvían enfermedades fatales, mientras que el estrés crónico de nuestra existencia creaba problemas de salud mental que se manifestaban como cualquier cosa desde estallidos violentos hasta retiro completo de la interacción social. Los abades instructores abordaban estos problemas incrementando la instrucción religiosa proporcionada a los niños afectados, como si la oración pudiera de alguna manera compensar la nutrición inadecuada y las condiciones de hacinamiento. Las muertes eran manejadas con eficiencia burocrática que transformaba la tragedia humana en procedimiento administrativo. Los cuerpos eran procesados a través de las instalaciones de almidón de cadáveres que suplían nuestras raciones diarias, asegurando que nada útil fuera desperdiciado mientras se mantenía la gestión de recursos de circuito cerrado que mantenía al inframundo funcionando a pesar de su población masiva y soporte externo limitado. Aprendimos a no llorar demasiado abiertamente por los niños que desaparecían de nuestras rutinas diarias, en parte porque el duelo excesivo era visto como un signo de fe insuficiente en el plan del emperador, pero mayormente porque el costo emocional de reconocer cada pérdida habría hecho la existencia continuada insoportable. En su lugar, desarrollamos rituales de recordación silenciosa que nos permitían honrar a los muertos sin atraer atención no deseada de figuras de autoridad que veían el apego emocional como una responsabilidad en niños destinados a vidas de servicio, a instituciones que requerían lealtad absoluta. Las pandillas que controlaban diferentes secciones del inframundo eran una fuente constante de peligro y, paradójicamente, oportunidad para niños lo suficientemente desesperados como para arriesgarlo todo por la posibilidad de un tipo diferente de existencia. Los métodos de reclutamiento variaban entre organizaciones, pero todos se enfocaban en identificar niños cuyas circunstancias los hacían vulnerables a ofertas que prometían mejora inmediata en las condiciones de vida a cambio de compromisos, cuyas implicaciones completas nunca eran claramente explicadas. Los reclutadores de la casa Goliat buscaban niños que mostraban fuerza física inusual o tendencias agresivas que podían desarrollarse en activos militares útiles. La casa Escher buscaba niñas que demostraban inteligencia y adaptabilidad, que podían entrenarse en capacidades de espionaje útiles. La casa Van Saar seleccionaba niños que mostraban aptitud para trabajo técnico, que podía aplicarse al mantenimiento y operación del equipo sofisticado, que definía los métodos operacionales de su pandilla. Pero los reclutadores más peligrosos eran aquellos representando los cultos del caos que existían en las partes más profundas del inframundo, comunidades ocultas que habían abandonado la lealtad al sistema imperial en favor de adoración dirigida hacia entidades que prometían gratificación inmediata
a cambio de servicios que parecían menores cuando primero se solicitaban, pero gradualmente escalaban hacia esclavitud espiritual completa. Estos cultistas apuntaban a niños que mostraban signos de potencial psíquico, habilidades que se manifestaban como sueños proféticos, comunicación telepática o manipulación de probabilidad de formas que sugerían conexión a fuerzas más allá del entendimiento humano normal. Tales niños enfrentaban ejecución si sus habilidades eran descubiertas por las autoridades imperiales, haciéndolos vulnerables al reclutamiento por organizaciones que prometían protección y entrenamiento a cambio de participación en rituales cuyo verdadero propósito nunca era completamente explicado. Me volví consciente por primera vez de mi propio potencial psíquico cuando tenía 11 años, durante una asignación de mantenimiento rutinaria en los sistemas de ventilación profundos. El detalle de trabajo del que era parte se había perdido en una sección de conductos que había sido dañada por actividad sísmica, dejándonos atrapados en espacios que se llenaban gradualmente con gases tóxicos de una fuga química en los niveles de abajo. Mientras los otros niños comenzaban a mostrar síntomas de envenenamiento y nuestra situación se volvía cada vez más desesperada, me encontré capaz de percibir el diseño de los pasajes circundantes con claridad que iba más allá de cualquier cosa que mis sentidos físicos pudieran proporcionar. Podía ver la ruta segura hacia la superficie, como si estuviera iluminada por luz que existía solo en mi mente, mientras que los pasajes peligrosos aparecían como áreas de oscuridad que advertían de muerte inmediata para cualquiera que entrara en ellos. La habilidad me permitió guiar a mi detalle de trabajo hacia la seguridad, pero también me marcó como potencialmente peligroso, de formas que era demasiado joven para entender completamente. Las habilidades psíquicas en individuos no entrenados creaban riesgos que se extendían mucho más allá de los peligros inmediatos enfrentados por aquellos que las poseían. Los fenómenos psíquicos no controlados podían atraer la atención de entidades que existían en la disformidad, creando brechas entre dimensiones que podían resultar en incursiones demoníacas que amenazaban centros de población enteros. Aprendí a ocultar mis habilidades a través de la observación cuidadosa de cómo se comportaban otros niños y la imitación estricta de sus respuestas a situaciones donde mis sentidos psíquicos proporcionaban información que la percepción normal no podía suplir. El engaño requería vigilancia constante, porque incluso deslices menores en mantener la pretensión podían resultar en descubrimiento por figuras de autoridad entrenadas para identificar potencial psíquico en la población general. La Inquisición mantenía redes de informantes a través del inframundo específicamente para identificar psíquicos que pudieran representar amenazas a la seguridad imperial. Los niños que demostraban habilidades inusuales eran típicamente removidos de la población general y sujetos a pruebas que determinaban si podían ser entrenados para servicio útil o necesitaban ser eliminados como riesgos inaceptables. Aquellos juzgados aptos para entrenamiento eran transferidos a instalaciones donde aprendían a controlar sus habilidades bajo supervisión, que combinaba educación con encarcelamiento. Los graduados exitosos podían ganar asignaciones como astrópatas, psíquicos sancionados u otros especialistas cuyas habilidades servían necesidades imperiales. Los no exitosos
Eran típicamente ejecutados para prevenir que sus habilidades fueran corrompidas por influencias que podían transformarlos en armas dirigidas contra el mismo sistema que habían sido destinados a servir. El conocimiento de que el descubrimiento podía resultar en ya sea una vida de servidumbre más completa que cualquier cosa que había experimentado en el orfanato, o ejecución inmediata, creaba un nivel de estrés que afectaba cada aspecto de mi existencia diaria. Tenía que monitorear constantemente mis respuestas para asegurar que permanecieran dentro de parámetros normales mientras suprimía habilidades que parecían volverse más fuertes conforme maduraba. Los otros niños en mi círculo inmediato comenzaron a notar que a veces sabía cosas que no debería haber sabido o evitaba peligros que no debería haber sido capaz de predecir. Mira comentó que siempre parecía saber cuándo los abades instructores se acercaban a nuestras áreas de trabajo antes de que cualquier otro mostrara signos de consciencia. Yorick observó que nunca parecía perderme en los sistemas de ventilación, incluso cuando trabajaba en secciones que nunca había visitado antes. Sus observaciones me forzaron a desarrollar métodos cada vez más sofisticados de ocultamiento que involucraban deliberadamente cometer errores para demostrar falibilidad y ocasionalmente reclamar ignorancia sobre asuntos donde mis sentidos psíquicos proporcionaban información clara. El engaño era emocionalmente agotador, porque me requería actuar constantemente contra instintos que podían haber hecho la supervivencia más fácil para mí y mis amigos. Pero el mayor desafío no era ocultar mis habilidades de figuras de autoridad o incluso de otros niños. Era aprender a resistir la tentación de usar esas habilidades para mejorar nuestras circunstancias a través de medios que habrían atraído atención, mientras proporcionaban beneficios que no podían ser fácilmente explicados a través de razonamiento convencional. Podía sentir qué secciones del inframundo contenían materiales de salvamento valiosos que podían ser intercambiados por comida adicional o suministros médicos. Podía predecir cuándo fallos estructurales o accidentes químicos crearían oportunidades para rescatar elementos útiles de áreas abandonadas. Podía identificar qué trabajadores adultos estaban planeando vender información sobre operaciones del orfanato a pandillas u otras organizaciones que podían pagar por inteligencia sobre instalaciones imperiales. Usar tal conocimiento podía haber mejorado significativamente la calidad de vida para mí y los otros niños en mi grupo, pero también habría llevado eventualmente a preguntas sobre cómo un niño huérfano había adquirido información que debería haber estado más allá de su alcance. El riesgo de descubrimiento era demasiado grande para justificar los beneficios potenciales, forzándome a ver oportunidades pasar mientras mantenía la pretensión de ignorancia que me protegía de la detección. La aproximación de mi 14º cumpleaños trajo una mezcla de anticipación y terror, mientras me daba cuenta de que la transferencia a asignaciones de trabajo adulto significaría separación de la única familia que había conocido desde la muerte de mi madre. Los niños que habían compartido mis luchas por la supervivencia serían dispersados a través de diferentes instalaciones según aptitudes y necesidades organizacionales determinadas por autoridades que nos veían como recursos a ser asignados en lugar de individuos con preferencias sobre nuestros propios futuros. Las pruebas que determinaron nuestras asignaciones
fueron conducidas por representantes de varias organizaciones imperiales, cada una buscando identificar niños que poseían las cualidades específicas que sus instituciones requerían. El Adeptus Mechanicus administró exámenes que midieron aptitud técnica y disposición para aceptar aumentación mecánica. La Guardia Imperial evaluó condición física y capacidad para seguir órdenes sin cuestionamiento. La Eclesiarquía evaluó sinceridad devocional y habilidad retórica. Pero las pruebas más exhaustivas fueron conducidas por agentes cuya afiliación organizacional nunca fue claramente identificada. Hombres y mujeres cuyos exámenes se enfocaron en resiliencia psicológica y habilidad para mantener lealtad bajo presión extrema. Estas pruebas incluían preguntas sobre situaciones hipotéticas que parecían diseñadas para identificar niños que poseían habilidades mentales inusuales o que habían sido expuestos a influencias heréticas durante su tiempo en el orfanato. Abordé estos exámenes con estrategias cuidadosamente planeadas para proporcionar respuestas que indicaran competencia, sin sugerir habilidad excepcional. Mi objetivo era ser seleccionado para una asignación que proporcionara mejores condiciones de vida que aquellas que había conocido en el orfanato, mientras evitaba posiciones que me someterían al escrutinio intenso que podría eventualmente revelar mis habilidades psíquicas. Los resultados, cuando fueron anunciados, dispersaron a mi grupo de amigos a través de asignaciones que reflejaban la evaluación del Imperium de nuestro potencial individual y utilidad. Mira fue seleccionada para entrenamiento como ordenanza médica en uno de los hospitales de la Colmena Superior. Su temperamento paciente y manos firmes haciéndola apropiada para trabajo que requería precisión bajo presión. Yorick fue asignado a entrenamiento técnico que lo prepararía para trabajo de mantenimiento en las manufactorías que producían equipo para la Guardia Imperial. Vex, cuyo sistema nervioso había sido dañado por la exposición prolongada a toxinas industriales, fue considerado no apto para asignaciones que requerían confiabilidad física y fue transferido a una instalación de procesamiento de datos donde su trabajo consistiría en ingresar manualmente información en sistemas de cogitadores que servían varias funciones administrativas. Mi propia asignación fue a una posición que parecía diseñada para alguien cuyas habilidades eran prometedoras, pero cuyo perfil psicológico sugería problemas potenciales de confiabilidad. Fui seleccionado para entrenamiento como oficinista junior en el Departamento Monitorum, una posición que proporcionaría acceso a información sobre operaciones militares imperiales, mientras requería discreción y lealtad que serían constantemente monitoreadas por superiores entrenados para identificar signos de traición o corrupción. La reunión de despedida que sostuvimos en nuestra última noche juntos en el orfanato fue conducida en susurros que apenas iban a través de los pocos metros que nos separaban de otros niños, que también enfrentaban separación de sus grupos sociales establecidos. Compartimos memorias de experiencias que nos habían unido e hicimos promesas de mantener contacto, a pesar de saber que el sistema imperial estaba diseñado para prevenir que tales relaciones continuaran una vez que los individuos eran asignados a diferentes estructuras organizacionales. Mira me dio una pequeña pieza de metal que había moldeado en una representación cruda del águila imperial, un símbolo que podía servir como recordatorio de nuestras experiencias compartidas, sin violar obviamente regulaciones
sobre posesiones personales. Yorick compartió información sobre técnicas para identificar qué figuras de autoridad podían ser confiadas con infracciones menores y cuáles reportarían cualquier desviación de procedimientos establecidos sin importar su significancia. Bex, cuyo sistema nervioso dañado hacía difícil la expresión emocional, simplemente apretó mi mano en un gesto que transmitía sentimientos que carecíamos del vocabulario para describir adecuadamente. Habíamos sido familia unos para otros de formas que trascendían definiciones legales o relaciones biológicas, unidos por sufrimiento compartido y dependencia mutua que había hecho posible la supervivencia en circunstancias diseñadas para romper la voluntad individual. El transporte que nos llevó era un carguero que había sido modificado para transportar pasajeros humanos con la misma eficiencia usada para enviar bienes manufacturados. Fuimos cargados en compartimentos que maximizaban la utilización del espacio mientras proporcionaban el soporte vital mínimo necesario para entregarnos vivos a nuestros destinos asignados. El viaje tomó 3 días, durante los cuales recibimos raciones calculadas para mantener funciones biológicas básicas mientras se minimizaban los costos de transporte. Los niños, siendo transferidos a diferentes asignaciones, fueron segregados para prevenir la formación de lazos sociales que pudieran interferir con su integración en sus nuevas estructuras organizacionales. Me encontré compartiendo espacio con otros 12 niños cuyos perfiles psicológicos aparentemente los habían calificado para asignaciones clericales en varias burocracias imperiales. La mayoría parecían ser individuos que habían demostrado inteligencia y confiabilidad, sin mostrar signos de iniciativa o creatividad que pudieran llevar al cuestionamiento de procedimientos establecidos. La instalación del Departamento Monitorum, donde fui entregado, era un monumento a la eficiencia administrativa imperial y la complejidad burocrática combinadas en proporciones que desafiaban el análisis racional. El edificio ocupaba varios bloques de ciudad y se elevaba docenas de pisos sobre el nivel de la calle, mientras se extendía profundamente bajo tierra a través de subsótanos que albergaban archivos que databan de la fundación del Imperium mismo. Mi asignación fue a una sección responsable de rastrear requisiciones de suministros enviadas por unidades de la Guardia Imperial, operando en zonas de combate a través de una docena de sistemas estelares diferentes. El trabajo requería procesar miles de documentos diariamente, verificando que los materiales solicitados estuvieran disponibles y que las unidades solicitantes poseyeran autorización apropiada para los suministros que buscaban. La posición proporcionaba alojamiento que era lujo comparado con los dormitorios del orfanato. Me fue asignado una alcoba de dormir privada que medía 2 metros por 3 metros y contenía una cama real con un colchón hecho de materiales que nunca habían sido usados para ningún otro propósito. La comida proporcionada a los trabajadores clericales también era de mayor calidad, consistiendo en raciones proteicas que contenían carne real en lugar de materia orgánica reciclada. Pero la mayor mejora no era material, sino psicológica. Por primera vez en mi vida, era tratado como un individuo en lugar de como un componente intercambiable en un sistema diseñado para procesar grandes números de casos similares. Mis supervisores aprendieron mi nombre y evaluaron mi desempeño, basándose en mis contribuciones específicas, en lugar de compararme con estándares de productividad arbitrarios aplicados a grupos enteros.
El trabajo en sí era intelectualmente atractivo, de formas que las asignaciones de mantenimiento nunca habían sido, requiriendo análisis y toma de decisiones en lugar de simple ejecución de tareas físicas repetitivas. Aprendí a interpretar regulaciones complejas que gobernaban los procedimientos de suministro militar y a identificar discrepancias en la documentación que podían indicar errores o solicitudes fraudulentas. Pero el aspecto más valioso de mi nueva posición era el acceso que proporcionaba a información sobre operaciones militares imperiales a través de múltiples sectores. Las requisiciones de suministros que procesaba pintaban cuadros de conflictos siendo peleados en mundos cuyos nombres nunca había oído, contra enemigos cuyas capacidades e intenciones podían deducirse de los tipos de equipo, siendo solicitados para contrarrestarlos. Aprendí sobre flotas colmena tiránidas que consumían ecosistemas planetarios enteros, mientras se adaptaban a cada arma desplegada contra ellas. Leí reportes de incursiones del caos que corrompían fuerzas imperiales leales y las convertían en armas dirigidas contra las mismas poblaciones que habían sido enviadas a proteger. Descubrí evidencia de especies senos cuyas tecnologías superaban las capacidades imperiales de formas que sugerían que sus civilizaciones habían alcanzado niveles de avance que hacían las estrategias militares convencionales inefectivas. La información estaba clasificada a niveles que deberían haber prevenido que oficinistas junior accedieran a ella. Pero el volumen absoluto de documentación que fluía a través de la instalación hacía imposible mantener seguridad completa. Los supervisores confiaban en la lealtad y discreción de sus subordinados en lugar de en medidas técnicas que habrían ralentizado el procesamiento a niveles inaceptables. Mis habilidades psíquicas, que continué ocultando a través de gestión conductual cuidadosa, proporcionaban ventajas al analizar los patrones ocultos dentro de los flujos masivos de datos que era responsable de procesar. Podía sentir conexiones entre requisiciones aparentemente no relacionadas que revelaban situaciones tácticas no explícitamente descritas en documentos individuales. Podía predecir qué solicitudes de suministro probablemente serían seguidas por reportes de bajas, indicando que los receptores no habían sobrevivido lo suficiente para hacer uso de los materiales que habían solicitado. El conocimiento era tanto fascinante como horroroso, proporcionando visión sobre la escala de conflictos siendo peleados para mantener el control imperial sobre una galaxia que parecía determinada a existir el dominio humano. Cada día traía reportes de nuevas amenazas emergiendo de la oscuridad entre las estrellas, mientras los enemigos existentes se adaptaban a contramedidas que previamente habían proporcionado ventajas tácticas a las fuerzas imperiales. Pero el descubrimiento más perturbador no era sobre enemigos externos, sino sobre las contradicciones internas que estaban consumiendo al Imperium desde adentro. Las cadenas de suministro que monitoreaba revelaban ineficiencias sistemáticas que sugerían ya sea corrupción masiva o incompetencia burocrática en escalas que hacían las operaciones militares efectivas casi imposibles. El equipo que podía ver vidas era desviado a unidades políticamente conectadas que no enfrentaban amenazas inmediatas, mientras que fuerzas de primera línea peleando batallas desesperadas recibían suministros inadecuados o materiales que eran defectuosos
debido a fallas de control de calidad en instalaciones de manufactura que priorizaban cuotas de producción sobre efectividad operacional. El patrón sugería que el Imperium estaba perdiendo sus guerras no porque sus enemigos fueran superiores, sino porque sus propios sistemas estaban consumiendo recursos más rápido de lo que podían ser generados, mientras prevenían la utilización efectiva de los materiales que estaban disponibles. La realización era más perturbadora que cualquier amenaza externa, porque implicaba que la especie humana se estaba destruyendo a sí misma a través de disfunción institucional en lugar de ser conquistada por fuerzas alienígenas. Serví en esa posición por 2 años, observando la lenta degradación de la efectividad militar imperial, mientras contribuía a sistemas que perpetuaban los mismos problemas que estaba documentando. El trabajo proporcionaba mejores condiciones de vida que nunca había conocido, pero también me hacía cómplice en procesos que desperdiciaban recursos y sacrificaban vidas para mantener estructuras burocráticas que no servían ningún propósito útil más allá de su propia continuación. El fin llegó cuando mis habilidades psíquicas finalmente se manifestaron de formas que no podían ser ocultadas a través de gestión conductual. Durante un día particularmente estresante, procesando reportes de bajas de un regimiento de la Guardia, que había sido completamente destruido debido a fallas de suministro que yo personalmente había documentado, mi respuesta emocional desencadenó fenómenos psíquicos que afectaron cada dispositivo electrónico en el área inmediata. Las pantallas de cogitadores mostraban imágenes que correspondían a mis pensamientos, en lugar de a los datos que se suponía debían procesar. Los dispositivos de comunicación transmitían sonidos que se asemejaban a voces hablando en lenguas que no existían. Las lámparas parpadeaban en patrones que coincidían con el ritmo de mi latido, mientras que los sistemas de control de temperatura respondían a mi estado emocional en lugar de a su configuración programada. El incidente fue reportado a supervisores que entendieron sus implicaciones y respondieron según protocolos establecidos para manejar psíquicos descubiertos en posiciones sensibles. Fui detenido en horas y transferido a instalaciones donde especialistas determinarían si mis habilidades podían ser entrenadas para servicio útil o necesitaban ser eliminadas como riesgos de seguridad inaceptables. Las pruebas que siguieron fueron más exhaustivas que cualquier cosa que había experimentado durante mi transición del orfanato, conducidas por individuos cuyo entendimiento de fenómenos psíquicos les permitía evaluar con precisión tanto la extensión de mis habilidades como mi potencial para resistir las influencias corruptoras que hacían a los psíquicos no entrenados peligrosos para sí mismos y otros.